Bien, seguimos con este interesante panel sobre desarrollo local con nuestros invitados, Onofre Rojas y Nicolás Guevara. Ingrid, tú tenías una pregunta que querías formular antes de la pausa. Claro, ¿Eres tan amable? claro que sí. Me llama mucho la atención el hecho de que hemos tratado un punto focal y es acerca de la motivación, la participación de todas las personas que están delimitadas en el espacio donde se están desarrollando estos programas. ¿Hay algún mecanismo, un proceso que se ha estado desarrollando para estimular lo que es la fortaleza de estas capacidades en el centro? Bueno, yo te diría que sí, que hay elementos muy fuertes, muy motivadores. Lo primero es que las comunidades se están uniendo. Excelente. Y entonces el hecho de articular sus entidades, en el caso de la Ciénaga es muy claro eso. En segundo lugar, está el tema de la confianza. Esto es fundamental. El padre Macobi, que es el cura párroco de la Ciénaga, lo dijo cuando vino una delegación de Brasil con Leonardo Boff y estuvieron allá en la Ciénaga. Entonces el padre, una de las cosas que dijo fue eso, que cada vez más la gente se siente confiada en sus organizaciones y en el equipo que coordina. Y entonces eso lo estamos transmitiendo también desde las organizaciones hacia las entidades públicas. Y le da más credibilidad al proceso. Entonces, tercero, el tema de la transparencia y la credibilidad. Entonces, el hecho de que en las mesas se debaten los problemas. Muchas de las entidades públicas, un aprendizaje que han estado teniendo es el darse cuenta que las comunidades saben, que las comunidades tienen voz y que hay que escucharla y que tienen que participar, porque la verdad es que en muchos de los proyectos que hemos desarrollado hemos demostrado que con la participación resultan menos costosos, resultan más eficientes y también de más calidad y más adaptables. Y lo aceptan más rápido a porque las es propio. necesidades concretas, porque se han hecho múltiples aportes en esa dirección. Entonces, y el aspecto cultural, me gustaría que no me lo dejara de tratar ahí, Onofre. La resistencia cultural, la tradición asistencialista versus estos programas de inclusión social, a veces que hay gente que tiene ciertos desfases por la misma experiencia negativa, que no cree, otro que solamente espera, que está acostumbrado a que simplemente le den. ¿Cómo se ha manejado eso en la construcción de las diferentes voluntades y el sumar las personas en estos escenarios? No, lo más importante es que estamos insistiendo en proyectos colectivos, no proyectos individuales. Entonces, cuando la gente ve, por ejemplo, Cañada de la Rosal en la Ciénaga, es un proyecto común del barrio. La escuela vocacional, teníamos en lista casi 600 jóvenes. Las Fuerzas Armadas se conformaban con 40 y se encontraron con 600. Ya van a graduar 300 ahora y vienen más. Entonces, son proyectos colectivos. El centro de diagnóstico que se está haciendo en este momento comenzó hace 2 meses y ya en un mes próximamente se estará entregando. Entonces, la gente también asume que hay una responsabilidad, hay una respuesta. El presidente Danilo Medina bajó allí, hizo una visita sorpresa, pero una visita que fue una respuesta a una carta que ese Consejo de Base Comunitaria le envió y su respuesta fue ir allí. Entonces resulta que el presidente ha ido 3 veces después que fue la primera vez y cada uno de los compromisos que se han hecho se han ido definitivamente cumpliendo. Entonces el hecho de que la gente ve que hay un compromiso y digamos, ya nosotros hemos tenido 2 sesiones de trabajo de la Mesa de la Ciénaga después de las elecciones, a pesar de que hay tantos elementos de carácter político electoral y sin embargo la gente está viendo, o sea que el trabajo sigue, que el trabajo no tenía una motivación electorera, política electoral, se evidencia el compromiso un fuerte compromiso con la comunidad. Un elemento que yo quiero agregar en torno al tema de la formación y el tema cultural. También se ha desarrollado un nivel de capacitación y de potenciar la capacitación
de actores en la comunidad. Hasta el momento, diríamos que en 6 meses, menos de 6 meses, se han capacitado más de 600 maestros de las escuelas de todos esos barrios en educación ambiental. Nosotros, desde el plan estratégico que mencionaba Onofre de la comisión, que se diseñamos en la comisión, es un plan a 15 años, pero al mismo tiempo que hacíamos eso, íbamos haciendo pequeñas acciones de saneamiento de las riberas. Hicimos como 6 o 7 acciones consecutivas en los distintos barrios, pero no basta con hacer esas jornadas puntuales, sino también capacitando a los docentes para que multipliquen eso con los actores comunitarios, lo multipliquen con los niños en las escuelas. Exacto. Es un cambio cultural en términos de su relación con su entorno, pero además, otro ejemplo es... Escúcheme, antes de sacarle ese ejemplo, ¿hay un lugar específico donde ellos reciben esa capacitación ambiental? ¿Qué es lo que pasa? En la Comisión Presidencial no tenemos como, diríamos, no tenemos como la solución entre nosotros mismos, sino que hacemos. Esa capacitación se está dando en coordinación con el Jardín Botánico. Perfecto. Y los maestros se trasladan un día completo hacia el Jardín Botánico con toda una logística, y allí unos especialistas lo van capacitando. Entonces, en ese sentido, se le entrega unos materiales, se discute con unos materiales. Y ahora, en esta semana, empieza una capacitación que va a durar un mes sobre elaboración de artesanía con materiales reciclables. Y eso, pero con artesanos muy finos, de un alto nivel, que por ejemplo, incluso tienen casetas montadas en un lugar como, lo puedo decir, como Sanville, con materiales reciclados y que lo venden a un muy buen precio. Entonces estamos también capacitando gente, se va a empezar esta semana la capacitación en las comunidades para que la gente pueda también mejorar. Y esa capacitación tiene 3 dimensiones. Una, se desarrolla la creatividad y la sensibilidad, porque es algo artístico. 2, se aprovecha material reciclado y de materiales desechables de todo el entorno y una sensibilización con el medio ambiente. Y 3, pueden mejorar su economía al aprender un oficio y que se vende a muy buen precio lo que se hace. Sí, es decir, y eso empieza ahora, esta semana estamos empezando eso. Y todo eso forma parte de una como sinergia entre instituciones del gobierno que se van sumando, la vamos articulando en el proceso. Y eso nos dice a nosotros que el proceso de intervención en cada uno de esos barrios, porque no solo es en la Ciénaga, en Los Tres Brazos en estos momentos está avanzando bastante el saneamiento de 2 cañadas. Entre Gualey y Las Cañitas hay un saneamiento de una cañada muy importante. ¿Qué implica? Se habla mucho de eso, de los saneamientos. ¿Qué implica un saneamiento? ¿Qué impacto tiene el saneamiento de una cañada en un barrio, por ejemplo, como ese? Porque eso es bueno que la gente lo... No, eso es sumamente importante, porque nosotros, por la conformación topográfica de los barrios, esos barrios que están en zonas incluso muchos de ladera, entonces están atravesados por cursos naturales de agua, que son esas cañadas que se han ido conformando y otras que el mismo proceso de urbanización la ha ido desarrollando. Entonces, estas cañadas muchas veces se convierten en los lugares de desechos sólidos, son como los vertederos. Entonces, esto sí es muy peligroso porque se estancan las aguas, las basuras mezcladas, todo eso. Entonces, bueno, se generan criaderos, etcétera. Entonces, hay que producir el saneamiento de estas cañadas, que consiste en su limpieza, y algunas que necesitan, y que por su topografía lo permite, una especie de encajonamiento, como es el caso de esta cañada en la Ciénaga, la Rosal, es el caso que estamos teniendo. ¿Qué es el encajonamiento? Es decir, es cubrir la cañada, o sea, se le hace un encarche completo, se hace una base de hormigón y se colocan unas tuberías a través de las cuales va a circular el agua, es decir, alcantarillas especializadas, un alcantarillado especial, y entonces luego todo esto es recubierto y queda como una zona, una vía de tránsito peatonal y muchas veces
también vehicular también. Entonces, eso está pasando ahora mismo en Villa Eloísa. Eso es ahí entre las Cañitas, Gualey, la zona de Villa Eloísa, ahí se está trabajando una cañada, pero lo mismo en los Tres Brazos, como decía Nicolás, en otros lugares, en Santo Domingo Este. En los Platanitos va a empezar próximamente. En Santo Domingo Norte. El proyecto es a 15 años. Vamos a hacer una abstracción, porque apasiona mucho todas las cosas que se están haciendo. Pero, ¿qué debe quedar? O sea, porque decimos, bueno, esos barrios tienen una situación de miseria tan grande, de tantos años, una superpoblación. Hay temas, ahí hay gente que dice, bueno, ahí no hay solución, porque hemos hablado de todo, pero no hemos hablado del abordaje del tema de la vivienda, ¿no? Soluciones de vivienda y eso. ¿A qué se aspira? Vamos a tener los barrios un poco mejor, pero vamos a mantener los mismos barrios marginados con esos niveles de marginalidad o con niveles más bajos, o se piensa erradicar. ¿Cuál es el destino final? ¿En qué se piensa con la estos visión proyectos? del plan estratégico lo que dice es que al 2030 esperamos tener que todos esos habitantes de la cuenca viviendo en condiciones adecuadas, en viviendas dignas, con un entorno social adecuado, un entorno ambiental también adecuado y con una economía local desarrollada en capacidad de competir y en capacidad de generar los empleos y los ingresos necesarios. Es decir, se aspira a tener una vida más digna, más democrática, más integral, en armonía, naturaleza y sociedad. Sí. Y para el río, Y porque una se habla calidad de también de la vida. explotación La comercial planta de del tratamiento. río, también, Mira, que no se está haciendo. Lo Eso que no. pasa es, fíjate, y el tema del largo plazo, del mediano y el largo plazo, para nosotros ha sido fundamental, porque lo estamos explicando y porque tú sabes cómo es, la gente, todo el mundo quiere soluciones, pero soluciones inmediatas y ya, y hemos venido explicando. O sea, que esto no es una iniciativa de hoy para mañana, ni que tiene que ver con los procesos políticos inmediatos del país, etcétera, sino que es un proceso sostenido. Entonces, nosotros aspiramos que en los próximos 2 o 3 años hayamos desarrollado un proceso de tal magnitud que se haga irreversible, que esto se convierta en una política pública nacional que cualquier administración que venga tenga que darle continuidad. Nosotros le hemos puesto al 2030. Al 2030 deben pasar 4 administraciones. Entonces, a eso es lo que se aspira y eso es fundamental. Pero al tiempo que nosotros estamos construyendo esas medidas de corto plazo, hemos comenzado desde ya otras medidas que son de mediano y de largo plazo. Medidas de mediano plazo. Nosotros comenzamos la planta de tratamiento de la Sursa, 55 millones de euros, todos los barrios de la zona norte del distrito, todo el sistema industrial de la Máximo Gómez, del ensanche Isabelita, ahí en Santo Domingo Norte, todas las aguas residuales de gran parte de Santo Domingo Norte serán tratados en esa planta de tratamiento. Y esa planta, el país la va a tener en funcionamiento máximo en 20 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que en un tiempo mediano, pero relativamente rápido, ya vamos a tener una medida de gran profundidad. Pero nosotros comenzamos a cuidar los nacimientos y a repoblar la montaña y a crear condiciones económicas para los campesinos pobres, que son muy pobres, ¿Dónde que está el viven nacimiento del río de Osama? en la Loma de los 7 Picos, Y la parte- en Yamasá. En Yamasá. Entonces, pero es una zona muy pobre. Entonces, allí esas medidas educativas Sobre todo. también de reforestación y de siembra de frutales, y ahora ya pronto va a comenzar en coordinación con el Ministerio de Agricultura un programa de agricultura familiar y huertos caseros. El ministerio nos acaba de asignar 2 técnicos agrónomos que van a estar trabajando a tiempo completo en una oficina que ya tenemos en la zona, allá en la zona montañosa,
esa oficina la coordina el Ministerio de Medio Ambiente, pero también vamos a tener técnicos sociales, que lo va a poner la DGPET, y van a estar estos técnicos del Ministerio de Agricultura también. Entonces, eso es un trabajo permanente. Sabemos que los resultados no se van a ver inmediatamente, pero ya lo más importante está ocurriendo, que es que se ha empezado. La parte de la educación de en cuanto a los estilos de vida, usted bien menciona del proceso medioambiental, pero también en cuanto a las conductas, ¿se ha dirigido un proceso en torno a eso? Todavía no, esa parte no. Sin embargo, el componente que hablábamos sobre educación medioambiental con las escuelas para trabajar con los niños, con las organizaciones sociales para trabajar en todo el tema del saneamiento, sí, la cultura del reciclaje, y sobre todo hay un componente que está planteado en el medio de todo esto, que tiene que ver con que necesariamente las personas que viven, diríamos que con los pies dentro del agua prácticamente, tiene que haber un proceso de reubicación y rediseño urbanístico que permita recolocarla, si es posible, en otro lugar, pero en el mismo sector, si es ahí en área más firme, y eso supone todo otro proceso de intervención y de recursos. ¿Qué es lo importante en este momento? Que ha habido un cambio en la mirada y en el tratamiento respecto a la política urbana hacia esos sectores, de pasar, de considerarlo, que eran personas desechables, que eran lugares donde había que sacar a la gente de ahí y mandarla hacia afuera de la ciudad, sino a respetar sus derechos, a incorporarla en la solución de los problemas y a construir con la gente caminos para una vida mejor. Bueno, pero si me permite, hay dos cositas muy importantes en esto. Uno es que esto vamos a requerir mucho la intervención de ustedes y de muchos comunicadores y de todo el sistema comunicacional nacional, porque esto tiene que convertirse en una cuestión masiva. Correcto. Y por tanto el trabajo educativo, nosotros hemos hecho ya también un plan estratégico comunicacional. Excelente. Y precisamente estamos elaborando un plan estratégico para la parte educativa, porque consideramos que todo este proceso tiene que convertirse en un gigantesco y masivo plan de comunicación y de educación ciudadana, y la conciencia ciudadana más otros programas, más muchos comunicadores deberán ser aliados fundamentales. Qué bueno, por hoy se nos acabó el tiempo, pero justamente nos faltaron muchas cosas. El desarrollo local es uno de los pilares de este programa Conciencia Ciudadana TV. Y lo vamos a estar tratando de manera reiterada. De hecho, la semana pasada hicimos un programa muy interesante con unos colegas de ustedes, los dos domingos, Contreras y Matías. Qué bien. Gente muy vinculada al tema de los gobiernos locales. No hablamos del tema de los gobiernos locales y su involucramiento en todo esto, pero lo vamos a dejar. Tú dijiste pendiente. Que yo era el nuevo, ya para el próximo no voy a ser nuevo. No, ustedes van a ser Me recordaste mi familia cuando dicen el nuevo, es como el nuevo yerno que llega ahora. O la nueva. Nueva. Bueno, pero estamos a su orden y para nosotros existimos para impulsar y promover ese tipo de cosas. De manera que nosotros tienen un aliado incondicional. Así es que esta es su casa y esperamos tenerlos muy pronto por aquí. Todas las novedades, ustedes no tienen que esperar que lo llamemos. Nelson, queremos ir por allá, pasemos inclusive. Vamos a ver si en algún momento determinado, cuando tengamos una mayor fuercecita como programa, ¿no? Podemos hacer algo, trasladarnos allá y hacer algún tipo de, cubrir alguno de esas. Bueno, pero vengan, nos vamos ahorita para allá, para la Loma, que nosotros vamos a sembrar. Va a estar allá en hoy mismo, claro que sí. Bueno, pues gracias Onofre, gracias Nicolás, gracias Ingrid por acompañarnos también. Vamos a pausar y cuando retornemos entonces venimos con el segmento final del programa. Escríbenos, participa. Conciencia Ciudadana TV RD @gmail.com.